Hola, yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy a cargo de dar este programa sobre la historia cultural de Cuba. En realidad es un programa que va a ser como una especie de bosquejo, porque son de 10 a 12 programas. Esto es meter a La Habana en Guanabacoa, pero lo más esencial está incluido. Así que me dispensan si a veces parece que excluyo cosas importantes, a lo mejor no nos da el tiempo. Pero hoy vamos a hablar de una parte muy importante que es la República. Quizás con una hora y media podamos discutir la República, que también nada más que duró 50 años. En el programa anterior se discutió el siglo XIX, que es el siglo cubano por excelencia. Es el siglo donde llegan prácticamente los abuelos de todos los cubanos, tanto negros como blancos, de una inmigración increíble. Es el siglo del romanticismo en Europa y en la literatura cubana. El siglo donde los poetas cubanos comienzan a balbucear lo que se llamó el estilo modernista en poesía. Es el siglo de grandes músicos cubanos, dos de ellos pardos de esa clase media cubana negra libre, un hombre como White o como Brindis de Sada. Es un siglo donde la aristocracia o sacarocracia, ¿no? La aristocracia del azúcar de Cuba toma unas proporciones de riquezas increíbles, compra títulos nobiliarios, construye monumentalmente, trae las mejores maquinarias a Cuba para el cultivo del azúcar, se trae la máquina de vapor, se trae el ferrocarril, antes que en ningún otro país prácticamente del mundo fuera de los Estados Unidos e Inglaterra. Cuba está en una dualidad, ¿no? Por un lado muy atrasada, un país esclavista, y por otro lado siguiendo todas las técnicas más modernas. Esta aristocracia de clase media cubana se reparte y se va para Europa, estudia en Europa, nuevas ideas. En Cuba tenemos un Tomás Poey que empieza a poner la vacuna desde 1802 o 1804. Otro médico cubano en el medio del siglo experimenta con usar el éter como anestesia. Y ya a fines del siglo tenemos un médico cubano increíble, Carlos J. Finlay, camagüeyano, que es el que descubre el agente de la transmisión de la fiebre amarilla. Vaya, es un país donde los avances son en literatura, los avances son en producción, los avances son en medicina, etc. Pero desgraciadamente tenemos esa tragedia nuestra, que es la intransigencia de los gobiernos que nos han tocado, sobre todo con España y esta última experiencia, que eso no tiene desperdicio, pero bueno, que no son tolerantes, que quieren todo el poder y no ceden, no hay compromiso. Es una experiencia muy distinta, por ejemplo, a la que han tenido las colonias británicas. Vaya a ver, piensen ustedes que, por ejemplo, Gandhi empezó esta política de resistencia pasiva, ¿verdad? Reclamando la independencia de la India, pero se la estaba reclamando Inglaterra, un país sumamente civilizado, y los ingleses, en vez de usar la represión, finalmente cedieron. Si eso lo utiliza Gandhi contra Stalin, pues acaba en una cárcel o muerto en la calle. Con esto le quiero decir que no hemos dado con gente intransigente y con o poco amor a las personas de quienes están abusando, ¿no? Este es Cuba en el siglo XIX. Martí muere en Dos Ríos, que era el apóstol de la independencia, el hombre que logró unir al exilio de la Primera Guerra de Independencia y a aquellos en Cuba que estaban en contra del gobierno español. Desembarca en Cuba y lanza su famoso manifiesto de Montecristi, y dense cuenta que en el ideario de Martí, porque Martí es un idealista increíble, ¿verdad? Estaba en una noción increíble. Cuba siempre tuvo esa dualidad de que parte de la población era negra y desgraciadamente esclava, vaya. O sea, gente que no tenían acceso a la enseñanza,
prácticamente no tenían familia, etcétera, etcétera. Y la población blanca a veces temerosa de la misma población negra que ellos estaban esclavizando, pero bueno. Martí dice aquella frase famosa, con todos y para el bien de todos. Y todavía más interesante, más que negro, más que blanco, cubano. Ese fue el ideario de Martí y el ideario que la República trató de implementar y creo que con bastante éxito. Diga quien diga lo que diga y eso lo vamos a demostrar, ¿no? La cuestión es que muerto Martí, el que queda enfrente de la Máximo Gómez, el general en jefe, y manda Maceo al occidente, porque la guerra se había peleado más que nada en las provincias orientales. Maceo muere en su empeño, logrando levantar los ánimos guerreros en las provincias occidentales, pero muere desafortunadamente en el Cacahual y la guerra sigue. La guerra es lamentablemente costosa, porque en parte la política de Máximo Gómez era quemar los cañaverales, acabar con la riqueza y traer el colapso. La política española, ya yo le expliqué, con Huila era concentración de los pobres campesinos y lo que se desata en Cuba fue una epidemia, unas epidemias terribles, de cólera y de cuantas cosas hay. O sea, la población depauperada y empobrecida y llena de todo tipo de enfermedades. En ese estado está la situación. Posiblemente hubiéramos conquistado la independencia, pero en ese momento llega el Maine a La Habana, vuela de una manera completamente sospechosa, no se sabe si fueron los españoles los que lo volaron o los norteamericanos y los Estados Unidos, después de que el Congreso se reúne y dicta el Joint Resolution, la resolución conjunta, que decía que Cuba tenía el derecho, el pueblo de Cuba, a ser libre. Le declara la guerra a España. Y afortunadamente la ganaron fácilmente, pero ya veremos que las consecuencias no van a ser todas favorables para el cubano. Primero desembarca Shafter en Oriente, con la colaboración completa de Calixto García. Los patriotas cubanos se pusieron al servicio de las tropas americanas, ayudándolos. Cuando él desembarca, el general norteamericano desembarca en una playa que está dominada por los mambises, o sea, protegido. Después se dirigieron las tropas y más tarde también con la ayuda de Calixto García y de otros patriotas cubanos se enfrentan con las lomas de San Juan, ¿verdad?, que están pegadas a Santiago de Cuba y prácticamente controlan a Santiago de Cuba en una batalla sin igual. Ayudados por los mambises, triunfaron también los americanos. Ahí es donde Teodoro Roosevelt consiguió gloria con sus Rough Riders, cuando en realidad la ayuda de los mambises cubanos no reconocida fue bastante decisiva. Yo nací en Santiago de Cuba, me crié en Baracoa y en Guantánamo, o sea que soy oriental. Y conozco muy bien la historia de esa parte de ahí. Como les he dicho, vengo de una familia bien mambisa. Yo iba a menudo al Parque de San Juan cuando yo era pequeña y había una estatua dedicada al soldado mambí, que se hizo esa estatua con dinero recogido del pueblo de Santiago de Cuba. Otra al soldado español, puede creer una cosa igual, también con dinero recogido por el pueblo de Santiago de Cuba. Y otra al soldado norteamericano que la sufragó el gobierno americano. Cuando entran las tropas americanas a Santiago de Cuba, no se le permitió a los mambis entrar. Eso fue una ofensa, sobre todo a Calixto García, que era un caballero. ¿Verdad? Que la excusa que usaron los norteamericanos, estoy hablando del ejército americano, no estoy hablando del pueblo americano, ¿verdad?, era que iban a acabar matando a todos los españoles y tomando venganza. Yo quiero que ustedes sepan que el último alcalde de Santiago de Cuba estaba emparentado con mi familia y se fue a esconder en casa de mi bisabuela, que le había dado a Cuba sus 4 hijos. Habían muerto o habían luchado en la guerra de independencia. Y se sintió más seguro en esa casa de Mambisa que en otra casa de Santiago de Cuba. También le tocó a Santiago de Cuba no solamente eso, sino la rendición o la destrucción de la escuadra española. Es una cosa francamente quijotesca.
La flota española estaba en Santiago de Cuba al mando del almirante Cervera. La bahía de Santiago de Cuba es bastante grande, pero tiene una boca muy chiquita y a un lado de la boca está el morro de Santiago de Cuba. Bueno, la escuadra de Cervera estaba ahí y la escuadra americana lo estaba esperando afuera. Si se iban a salir a la batalla tenían que pasar por esa boca y ahí eran tiro hecho. Bueno, pues el liderazgo español de la península fue tan torpe, tan terco, tan poco considerado de su propia gente que obligó a Cervera a salir. Y uno a uno los barcos fueron hundiéndose. Mi abuela me contaba que cuando los barcos se estaban hundiendo, los santiagueros iban a la costa a ayudar a los españoles a salir. Esto me habla muy bien de mi pueblo, que habiendo luchado contra esas tropas españolas por más de 30 años, ¿no? Iban a auxiliarlos en su momento ¿verdad?, de peligro. Pero muy bien, y eso es cierto. De esa manera se termina la guerra y se firma un tratado de paz en París. Desafortunadamente los españoles se negaron. Qué madrastra. Mira que yo soy muy hispanófila, pero no dejo de reconocer que el gobierno español durante el siglo XIX y en cierta forma también la Iglesia Católica no tuvieron francamente cabeza para lidiar con una insurrección tan justa como la nuestra y se portaron tan intransigentes que nos trajeron desgracias a todos. Así que en el Tratado de París se sentaron los norteamericanos y los españoles, a los cubanos no se les invitó. Por supuesto, el genial Máximo Gómez, Calixto García fueron completamente despreciados. Un hombre tan íntegro como Calixto García, que había ayudado a las tropas americanas y tan inteligente como Máximo Gómez. Esta nota se la quiero decir. Máximo Gómez, durante toda la guerra de independencia, decía que tenía 3 generales fenómenos. Y los generales fenómenos que tenía se llamaban Don Junio, Don Julio y Don Agosto. Les traigo esto a conocer porque durante junio, julio y agosto el calor era tan grande que las plagas y las enfermedades estaban acabando con el ejército español. Creo que murieron más españoles de paludismo y de fiebre amarilla que de machetazo, que era el arma de los insurrectos. Bueno, pues acaba en la dominación española y viene la ocupación norteamericana. Se puede decir que Cuba era uno de los países más insalubres del mundo. Ustedes se leen las novelas de Palma y se dan cuenta hasta qué punto era asolada por el cólera, el paludismo y la fiebre amarilla eran endémicas y epidémicas. El descubrimiento de Finlay, ¿verdad?, que ayudó bastante a combatir a la enfermedad. Quiero que sepan que él puso su conocimiento a disposición del ejército interventor, no se les dio el crédito y se lo trató de coger Walter Reed, el norteamericano, ¿verdad? Bueno, pero lo que quiero destacar más que nada es que en el siglo XIX Cuba era un país bastante insalubre. Cuando ahora empieza a hablar de la República, sus tristes 50 años, o sus grandes 50 años, bueno, tristes, uno de los logros más grandes fue el cambiar el panorama de la salud en Cuba. Y les voy a explicar cómo se hizo. O por encimita, porque esto es un bosquejo de todo, ¿verdad? Para el año Cuba, en primer lugar, inaugura el primer Ministerio de Salubridad del mundo, un ministerio dedicado nada más que a la salubridad. Eso fue en la primera década del siglo XX. Para el año 17 tiene lugar la última epidemia en Cuba, hasta ahora, que ahora tienen una de cólera. Esto le dirá mucho a ustedes del estado de la higiene en Cuba en estos momentos, ¿verdad? Cómo se suprimió todas esas enfermedades. Veamos una república que dedicó a salubridad 1% del presupuesto, increíble, comparada con otras repúblicas.
y a educación el mayor por ciento de las entradas del Estado cubano, tanto a la educación como a la salubridad. También es así que en los años 50 las Naciones Unidas decretó que en Cuba la mortalidad era el país, creo que el tercero en mortalidad infantil en el mundo, y que era uno de los países el país más salubre de Iberoamérica. En los años 50 tú podías ir a Cuba sin tenerte que poner ni una sola vacuna. Eso no es la verdad cuando tú viajabas a otros países hermanos de Iberoamérica. Pero en materia de salud, que el régimen actual se ha tratado de robar bueno, no solamente se han robado las propiedades, se han robado las ideas de la gente, los nombres de la gente, es una cosa increíble. Y no han dado nada, ni un solo edificio que merezca la pena, vaya. Ninguno de estos señores ha sido protector de las artes. ¿Qué pasa? Pero se han robado hasta el último cuadro, no importa. Bueno, en materia de salud, pues le estoy dando datos que lo pueden buscar en las Naciones Unidas, no estoy hablando por hablar. En La Habana, por ejemplo, bueno, para empezar, ¿por qué? Bueno, hay varias razones, no todas se deben a gestión del gobierno. La salud en Cuba progresó de la forma que progresó por muchas razones. Cuba, de acuerdo con las Naciones Unidas, era el país que tenía el mayor número de médicos per cápita. ¿Por qué? Porque no era difícil hacerse médico en Cuba. En primer lugar, la Universidad de La Habana tenía la matrícula más baja de creo que todos los países del mundo. Creo que eran 50 y algo al mes, digo al año. De modo que si tú vivías en La Habana y no tenías que pagar alojamiento, nosotros los del interior teníamos que ir a casa, ¿cómo se llama? Casa de huéspedes. Pero si no tenías que pagar alojamiento, con 50 y pico de pesos al año, te podías matricular en medicina, siempre y cuando tuvieras el grado de bachiller. Eso no era tan fácil. El bachillerato de Cuba era difícil, estaba accesible, no hay dudas, pero había que estudiar, ¿verdad? En la Universidad de La Habana tú estudiabas por 53 o 54 pesos al año. Yo me matriculaba por esa cantidad, escuchen, y cogía clases full time todo el tiempo de las distintas asignaturas requeridas para el doctorado de Ciencias Sociales. Después cogía clases de pedagogía, ¿ok? Después cogía el currículum de estudiar alemán, 5 años, y después el currículum de estudiar inglés por la tarde, 4 horas diarias. Todo eso por 50 y pico de años. Además, me gustaban algunas asignaturas de filosofía y letras que no eran requeridas para ciencias sociales, y las cogí como historia del arte, que era mi pasión, ¿verdad? Cogí historia moderna, historia contemporánea, pero historia de Cuba, que eran sociología de Cuba, que eran requeridas para ciencias sociales. Pero historia del arte, tuve la fortuna enorme de asistir a la clase de historia del arte, porque tuve unos profesores maravillosos. Tuve a la doctora Novoa, que Dios la tenga, Rosario Novoa, pinareña, que era muy buena. La doctora Marta de Castro, experta en arte barroco cubano, magnífica. Así que tuve esa gran fortuna por 50 y pico de años. ¿Qué pasa? Que en Cuba cualquiera podía entrar en la escuela de medicina. No es como en este país, que es tan selectivo. Eso no quiere decir que todo el que entraba salía, ¿no? El que entraba y se pegaba a estudiar, pues se graduaba. Y si no, pues se colgaba y se iba por la asignatura o se iba. Esa fue una razón. Otra razón muy importante, importantísima, es el sistema que había en Cuba de clínicas. Eso es inigualable. Durante todo el siglo XIX, yo les dije a ustedes que hubo grandes inmigraciones de españoles a Cuba, pero increíble, prácticamente, ¿cómo se llama? A fines del siglo XVIII, el Marqués de la Torre, el capitán general de Cuba, hizo un censo de la población y no había ni 1 millón de personas, creo que eran 200.000. Cuando entra el gobierno interventor de Brooke, hacen un censo de la población y hay 1.500.000, es increíble. Y eso creció más que nada porque se importaron gran cantidad de negros como esclavos junto con negras,
procreándose más la raza africana en Cuba, y también vinieron gran cantidad de españoles, porque como les había dicho, preferían venir a Cuba, ya que Cuba permanecía bajo el gobierno español y los otros países hispanoamericanos se habían libertado. ¿Qué pasa? Que los españoles en Cuba crearon asociaciones regionales. Los españoles son muy regionalistas. Y esas asociaciones regionales, ¿verdad? Bueno, pues el centro asturiano, el centro gallego, las hijas de Galicia, no sé qué cosa, de las Islas Canarias, eran clubes sociales donde la gente del mismo origen y sus hijos y descendientes pues se reunían a jugar cartas, fiestas, festejar el fin de año, etcétera, etcétera. Luego empezaron en esas asociaciones a dar clases, oye, esto de taquigrafía, de mecanografía, de inglés, de contabilidad. Más tarde empezaron a abrir pequeñas clínicas, ¿verdad?, donde se daban servicios ambulantes a personas que no necesitaban ser hospitalizadas, más que nada preventivas, vacunación, diagnóstico, etcétera. Pero oye, me llegaron al punto en que pudieron abrir sus propias hospitales, le llamaban quintas. Por lo tanto, no era difícil en Cuba hacerse médico en ese sentido. Si tú vivías en La Habana, no tenías que pagar alojamiento. Bueno, la gente que venía del interior tenía que pagar casa de huéspedes, pero si tú vivías en La Habana y te habías graduado de la universidad, del instituto, ¿verdad?, pues podías entrar. No había un número limitado, ¿no? Inclusive había bastantes mujeres en la Universidad de La Habana estudiando medicina. Ya que tengo la oportunidad ahora, quiero mencionar que en los años 50 y pico, la tercera parte de la población universitaria eran mujeres. También quiero señalar que esa fue una de las razones. Había, por lo tanto, un gran número de médicos en Cuba. Sin embargo, muchos de ellos no iban a las áreas rurales, no habían facilidades para las áreas rurales. Esas áreas, en cierta forma, estaban un poquito, bastante necesitadas. Pero era un problema de que eventualmente la República iba a poder seguir extendiendo los servicios como los extendió. 50 años yo puedo decir, mi padre era médico y mis 3 primos son médicos, así que creo que conozco bastante el ámbito, y en Oriente, que no era tampoco ningún jamón. Le estoy diciendo que cada día en la parte urbana los servicios eran más y más accesibles. Ya la parte rural es diferente. Dense cuenta que Cuba, cuando se hace república, no tiene ni carretera ni nada. La carretera central se hace en los 1920 y tantos. Así que fue una cosa paulatina. Si esa república, en vez de durar 50 años, ¿verdad?, no le roban estos últimos 50, como se lo han robado, pudiéramos decir que ya la parte rural hubiera estado servida, muy bien servida, de servicios médicos y escolares. Durante todo el siglo XIX llegaron a Cuba cantidad de españoles. Yo les dije a ustedes que, figúrense, si el de la Torre hizo un censo de población a fines de 18 y tenía Cuba 200.000 personas, y el interventor Brooke hace un censo de la población, y 100 años más tarde, 130 años más tarde, Cuba tiene 1.500.000 habitantes, tiene que haber sido una inmigración masiva, ¿verdad? Llama la atención esto enormemente, ¿verdad? Cuba, que era un país de inmigrantes, desafortunadamente en los últimos 50 años es un país de migrantes. Y se ha ido de Cuba 18% por lo menos de la población. Increíble. Vaya. Pero señalemos que esto trae por consecuencia una gran heterogeneidad en la población de Cuba, que lo increíble es que en menos de un siglo hayan podido emerger todas esas tradiciones culturales y tener una cultura de la criollez, que es la nuestra. Que vaya, que se escogieron prácticamente aristas culturales de distintas corrientes y se formó lo que nosotros le llamamos la criollez. También vinieron gran cantidad de negros, ¿verdad? En este caso, muchos de Nigeria, pero en este caso también los negros trajeron sus mujeres. Lo que pasó también con los españoles, que trajeron
sus mujeres. Hay un cambio demográfico porque la mayor parte de los inmigrantes del siglo XIX hay mujeres, o sus esposas u otras hembras del mismo caudal étnico. Estos regionalistas, estos españoles, fundaron en Cuba unas asociaciones o hermandades, ¿verdad? Mutualistas, le dijeron, formadas por los hombres y mujeres de la misma área de España, las hijas de Galicia, el centro gallego, el centro asturiano, las islas Canarias, los canarios, ¿verdad? El bloc catalán de Guantánamo, and so forth. Estos eran clubes sociales donde los hombres iban por la noche generalmente a jugar cartas, tute, esto y lo otro. Más tarde empezaron a dar clases de mecanografía y taquigrafía. Ya estaban modernizándose, ¿verdad? Luego clases de inglés, distintos tipos de servicios para su membresía. Oye, llegaron a formar, a ofrecer servicios médicos preventivos a pacientes ambulantes, ¿no? Que no requerían hospitalización, vacunación, ¿cómo se llama? Servicios poshospitalarios, etcétera. Y ya al final también empezaron a formar o a fundar quintas que generalmente estaban en las afueras de la población y eran hospitales para sus miembros. Estas quintas, vaya, tú podías decir que en Cuba, en la población urbana, una enorme, no quiero atreverme a decir una estadística sin estar segura, pero bueno, por lo menos una tercera o dos terceras partes de la población pertenecían a estas quintas. Pero estas mutualistas que se llamaban clínicas, lo que cobraba era 2, 3 o 5 dólares al mes. Y por esa cantidad tú tenías acceso a todos los servicios de estos médicos, ¿verdad? Ambulatorios, hospitalizados, unas fiestas al año, y eso trajo un bienestar de salud muy grande en Cuba. Después, además de eso, no se puede negar que la República, el gobierno intentó con mucha agresividad y logró traer salubridad por lo menos a los centros urbanos. Por ejemplo, en cada pueblo había un hospital municipal abierto al público, de gratis. Mi padre fue el director del hospital de Baracoa, yo no sé, por 15 o 20 años, no me acuerdo. Él, no sé si eso era requerido, era cosa de él, que era un hombre muy especial. Se compró una yegua y con esa yegua recorría los campos aldeanos al pueblo de Baracoa. ¿Cómo se llama? Vacunando, enseñándole a la gente, para él lo más importante, que había que hervir el agua. Eso, por supuesto, acabó con el cólera. El problema de hervir el agua, no tenerlos excusados sino a tal distancia. Bueno, todas medidas preventivas. Y él me contaba que él nació en 1900, que cuando estaba de estudiante de medicina, el último año de la escuela de medicina, él tenía que hacer medicina preventiva, y eso consistía en ir a los pueblos, a los barrios de La Habana, y enseñarle a la gente a hervir el agua, a no tener agua estancada en el patio, a tapar los excusados, bueno, hacer canales para desviar las aguas magras, etcétera. Cosa que es interesante. Mis hijos que se graduaron de médicos en la República Dominicana también hicieron en Santo Domingo. Una medicina social, en mi opinión, muy justa y muy útil. Bueno, todas estas cosas levantaron el nivel de vida de salud del pueblo cubano, sobre todo en las ciudades. Es cierto, como yo dije, que estas medidas no afectaron ¿verdad?, a campesinos que vivían en áreas muy remotas, ¿no? Eso, pero eventualmente hubieran llegado. Yo no creo que 10 años más de república eso se hubiera resuelto, pero bueno, también el gobierno tomó medidas bien agresivas con respecto
a prevenir ciertos problemas de salud. Se acabó, por ejemplo, con una plaga bueno, no plaga, pero de tuberculosis infantil. En el gobierno de Grau San Martín se hizo tremendo sanatorio para tope de collante para los tuberculosos. Todas esas cosas fueron prácticamente controladas por la agresiva política del gobierno y el hecho de que el gobierno tomó muchas medidas para, ¿cómo se llama?, para levantar el nivel de salubridad de la isla de Cuba. De forma que de ser un país que se suponía que las epidemias eran endémicas y epidémicas, se convirtió en uno de los países de salud más avanzada en todo el mundo. Okay. De la misma forma me gustaría expresarme un poco con respecto a la educación. La educación en Cuba debe haber sido muy buena, pero muy buena. Cuando los exiliados pudimos venir para acá y realizar el milagro que se ha realizado en Miami. Aquí nosotros no teníamos ningún padrino ni nada que nos ayudara. Nos hicimos nosotros de nuestro propio prestigio y de nuestra propia carrera con la educación que trajimos de allá. Yo no me canso de agradecerle a mis maestros cubanos que eran tan buenos, tan dedicados, la verdad, la educación que nos dieron. Por supuesto, yo disfruté de educación, ¿cómo se llama?, privada hasta la universidad, pero aún la educación pública en Cuba fue muy buena. Veamos. Ustedes saben que a poco de la República se creó el famoso Plan Varona. El Plan Varona fue de Enrique Varona, que era el íntimo amigo de Martí. Es un plan secular, se aleja de la parte teológica, etcétera, de la, ¿cómo se llama?, que permeaba el sistema educacional español, y además estaba dedicado más que nada a educar a un pueblo. Vamos a crear una democracia, hay que educar al pueblo. Se crearon, por supuesto, el sistema de enseñanza elemental obligatoria y gratuita, el secundaria y la universitaria. Cuando yo pienso el currículum del bachillerato cubano, comparado con el bachillerato de otros países, por ejemplo el bachillerato cubano prácticamente era un bachelor degree aquí. Se daba de todas las asignaturas un año de cada rama o disciplina del saber. Un año de botánica, un año de zoología, de geografía cubana, de geografía universal, de historia universal, 4 años. O sea, antigua, medieval, moderna y contemporánea, historia de Cuba, anatomía, hasta cálculo, pero geometría del espacio, filosofía, lógica, psicología, cívica, todo eso se daba. De manera que la persona que salía del bachillerato de Cuba era una persona muy bien preparada, francamente. Yo creo que la base de toda la estructura educacional mía es el bachillerato que yo tuve, muy bueno. Habían 2 sistemas, el de las escuelas privadas y las escuelas públicas. Las escuelas privadas generalmente los disfrutaban la gente de la clase media que podían pagar, ¿verdad? Y podían pagar, no era una cantidad exagerada, pero sí eran como 10 o 12 dólares mensuales que mucha gente en Cuba quizás no podían pagar. Tengan en cuenta que en Cuba en esa época un maestro ganaba, estoy hablando de los años 50, que es lo que yo conozco, ¿no? Y 40, 70, 80 dólares, ¿verdad? No todo el mundo podía disponer de 10 dólares o 12 dólares por una escuela. Las escuelas públicas estaban completamente integradas desde el principio, a pesar de que hubo presión por ciertos elementos del gobierno americano de hacerlas segregadas. Los cubanos que hicieron la Constitución de 1901 se negaron.
eran integradas. Se crearon luego, además de la escuela elemental, la escuela secundaria, los high school y la Universidad de La Habana. Piense que para los años 50 se abrieron varias universidades. Hasta el año 50 La Habana tenía el monopolio, después se abrió las de Oriente, las villas, etc. Tengamos en cuenta que al principio había muy pocos escuelas de institutos de segunda enseñanza, se fueron abriendo paulatinamente. Y el presupuesto de la República de Cuba era el más alto per cápita que de ningún país del mundo. Mejor dicho, la parte del presupuesto, el porciento de dinero del presupuesto cubano que se dedicaba a educación era el más alto. Eso no se le puede negar. Todos los gobernantes cubanos se dedicaron, más que nada, a invertir en educación, en obras públicas y en, ¿cómo se llama?, en salubridad. Nada más que tiene que el cubano o la persona que visita la isla ver lo que hay en la isla para darse cuenta que esta generación de la República construyó todo. Vaya a ver, el Capitolio Nacional, la Universidad de La Habana, sigo y no acabo, ¿verdad? Obras públicas tuvo una primacía, la educación y la salubridad. De eso no se puede negar. Bueno, con esto yo quería dejar aclarado lo de la cuestión de la medicina y la cuestión de la educación, porque hay cosas que no queda más remedio que contestar. Es duro cuando uno se encuentra con un sistema que durante 50 años no hace más que desprestigiar, ¿verdad? Hablar mal de alguien con mucha ira. Bueno, tengo pánico a la gente con esa ira. Y de ñapa no hace nada por construir. Señores, destruir es fácil. Y lo más triste de todo lo que ha pasado es cuando personas que han ido a Cuba me han contado en el estado en que están las edificaciones que con tanto trabajo y esmero hicieron las generaciones anteriores de cubanos. Tanto sea del siglo XIX, maravilloso, y del siglo XX hasta el año 59. Bueno. Dijimos que la primera intervención americana fue la de Brooke, que es un general del ejército norteamericano, hizo un censo de la población, nos da una idea de, a pesar de las terribles plagas que sufrió la República, los últimos años de la colonia, había una población de 1.500.000. Tiene que haber sido una inmigración masiva. Pónganse ustedes a pensar, por lo menos yo pienso, digo, qué genio el de Martí de poder amalgar y tratar de crear unos puntos dogmáticos que unieran a tanta gente tan diversa. ¿Cómo se llama? Aforismo de él, si queríamos decirle, con todo y para el bien de todo, al español que se haya comportado bien, que no haya maldad, lo acogemos como cubano. Oye, al negro, nada más que tiene al negro una persona de malos pensamientos, o sea, no, ir a cada uno de los grupos étnicos, hacerle un halago y darles ese común denominador, lo más importante de ser cubano, fue genial. Una persona de una intuición y una sensibilidad increíble, eso no se le puede negar. Bueno, imagínense, el gobierno interventor norteamericano de 1895, 98, hasta 1902, 3 años y pico, fue más que nada tratar de levantar la estructura, ¿no?, la subestructura de un Estado, ¿no? En primer lugar, una cosa que se hizo fue licenciar al Ejército Libertador. Quizás fue una cosa sabia, pero también fue un golpe terrible para aquella gente que se habían sacrificado, que muy bien pudieron haberlo cogido para la Guardia Rural, la policía, pero bueno, era una forma de desarmar lo que quedaba de la insurgencia, ¿no? Se licencia al Ejército Libertador, se crea la Guardia Rural, la policía de La Habana, etcétera, etcétera, creando estructuras, ¿no? Luego viene el gobierno del general Wood, que duró un poquito más.
era bastante insolente. Un tío abuelo mío era médico militar en el Hospital de Santiago de Cuba y dice que cuando llegó Wood, llegó como un conquistador, dando órdenes, dando gritos y no sé qué, no sé cómo, y hablaba en inglés. Mientras que los militares y la oficialidad no hablaban inglés. Entonces este pariente mío, que era bastante arisco, de origen catalán, cogió y le contestó a Wood en latín. Como haciéndole ver, yo sí entiendo inglés, pero el idioma que se utiliza aquí, el idioma de la diplomacia en el siglo XIX es el latín. Dice que Wood se reaccionó de una manera, imagínate, pensaba que esta mano de militares españoles o médicos españoles y cubanos, lo que son unos ñames, hizo así, pidió pues disculpas y empezó a hablar en latín y que desde entonces se portó de lo más bien. Leonardo Wood tenía una labor que hacer. En primer lugar, hacer que los cubanos se hicieran de una constitución, que se hizo fue la de 1901, ¿verdad? Ya habían varias otras constituciones. Los cubanos no hemos hecho cuánta constitución hace falta. Hubo la de Weimar, ¿verdad? La de la Yaya, había habido una antes de Narciso López, ¿cómo se llama? Esto era, y forzar a los cubanos a aceptar la enmienda Platt. Esa era de las labores más importantes de él. Vamos a enfocar en las positivas y después las negativas. Él empezó una campaña muy fuerte de sanear a la isla. Echarle petróleo, eso decía mi padre que hacían a los pantanos para que no hubieran tantos mosquitos. Acuérdense que en ese momento ya estaba Finlay en vigor, por lo menos las ideas de Finlay se habían aceptado, ¿verdad? Él empezó, se crearon muchas nuevas aulas, mandaron para Harvard, la Universidad de Harvard, a un grupo de muchachas de La Habana a estudiar pedagogía. Y por cierto que las malas interpretaciones culturales, ¿no? Los profesores de Harvard reportaron que las cubanas no eran muy listas, lo que equivocados estaban. Las cubanas, yo creo que, imagínate, mujeres cubanas al fin se tenían que hacer medio, bueno, no podían ser muy agresivas porque ustedes saben todos los prejuicios que hay con el respecto. Después demostraron que eran unos linces, ¿verdad? Tengan en cuenta que como mujer soy una defensora de los derechos de la mujer, si no yo estaría loca, ¿no? Y sobre todo siendo, ¿cómo se llama?, una mujer cubana. Y les dije que durante la Guerra de Independencia los periodistas norteamericanos quedaron sorprendidos de la bravura y el sacrificio de las mujeres cubanas. No sé si les dije que la abanderada de Máximo Gómez era una mujer. Okay. Nosotros, ya yo por lo menos, mi generación, ya yo no quiero ser más mártir, ¿no? Ahora yo quiero ser partícipe de cualquier cosa o decisión que se haga que me va a afectar a mí. Así que yo creo que me gustaría mucho ver mujeres cubanas más envueltas en la política y en la política ejecutiva, ¿no? Porque francamente, bueno, quiero que sepan que el movimiento feminista de Cuba fue un movimiento importantísimo. Que estas feministas cubanas, casi todas de la alta aristocracia habanera, entre paréntesis, crearon el famoso Liceo de La Habana. Fueron una grande propulsora de proarte musical. Lucharon por los derechos de la mujer a capa y espada. Y ese movimiento, en cierta forma, logró muchos éxitos. Cuba es uno de los primeros países de Iberoamérica donde se aprueba el divorcio. Creo que fue en el año 1917 o 18. Y ustedes dirán, ¿el divorcio? Sí, el divorcio. Les voy a explicar por qué. Porque de acuerdo con la legislación española, la mujer cuando se casaba perdía su derecho a su patrimonio. En otras palabras, si heredaba algo del padre, o digamos que era viuda y heredaba algo del primer marido, el segundo marido tenía derecho a ese patrimonio a usarlo, a tomárselo en una rancachela, a botarlo jugando, haciendo lo que le daba la gana. Y la mujer no podía hacer nada, aun cuando dejara desprotegido a un hijo del primer matrimonio. O sea, ella no tenía derecho a nada.
Es a través del divorcio que empieza, que se le da a la mujer el derecho a hacer contratas y cosas con su propio nombre y con su patrimonio. Derecho que habían tenido hasta las romanas, oye, 2000 años atrás, pero lo habíamos perdido en España y, por supuesto, en Iberoamérica. Hasta el año 27 o 28, es que la fecha ya yo no me acuerdo así tan específicamente, pero sé que 27 o 28, es que se pasa en Cuba una legislación. Yo me acuerdo cuando le explicó el profesor de Derecho en la Universidad de La Habana, oye, que un hombre no tenía derecho a matar a la mujer si la encontraba en un acto sexual con otro hombre. Hasta entonces, si él, enardecido, veía que esto y lo otro, cogía y la mataba y no tenía que ir ni a juicio. Por supuesto, eso daba lugar a que se inventaran miles de historias, como hacen los musulmanes, sobre las cosas de la mujer, etcétera, etcétera. Y que la mataran a impunidad, ¿verdad? La mujer cubana, a pesar de sus grandes organizaciones feministas, y que en el año 28, cuando vino el Congreso Panamericano, marcharon, y las feministas norteamericanas fueron a La Habana y se pagaron el pasaje para apoyar a las cubanas, vamos a estar claros, no consiguieron el voto hasta el año 36 o 37. Grau San Martín lo defendió en el año 34 y después va a ser creo que con Mendieta que se va a aprobar el derecho al voto de la mujer. Digo todas estas cosas porque, francamente, la democracia, que es un dogma, que es una ideología, en los Estados Unidos ha sido practicada de una manera inclusiva. Al principio los hombres con propiedad, después hombres sin propiedad, después los hombres negros y más tarde las mujeres. A pesar de que el derecho al voto se lo dieron más tarde, ha sido incluyente, ¿verdad? Es como un capítulo más de la democracia. No puede haber democracia sin derecho de las mujeres. Y francamente, lo digo sin problema de reparos, porque si esto lo digo cuando yo era joven en Cuba, enseguida me hubieran tildado de frígida, de machorra, cualquier cosa para ponerme en mi lugar. Pero yo sé cuál es mi lugar. Mi lugar como mujer, como ser humano, es que yo nazco sola y me muero sola y por lo tanto yo tengo que defender mis derechos mientras tanto. Perdóneme el arrebato, pero a mí no me vuelven a tapar la boca más nunca en la vida. Sobre todo siendo cubana y viendo, bueno, volvamos con la República. Okay. Ya hemos aclarado la parte de la educación y la parte de la medicina, porque en un tiempo tan limitado como el que tengo, que debe de ser suficiente, ¿verdad? Nada más voy a destacar las cosas de la República que son más importantes y sobre todo aquellas que nos llenen de orgullo y ¿cómo se llama? De sentimiento de haber logrado cosas. La República Cubana dura desde el 20 de mayo de 1902 hasta, en mi opinión, el 10 de marzo de 1952, cuando Batista da el golpe de Estado. Bueno, se arrastró 7 años más, ¿verdad? Una república tramitada, donde gobernaba Batista, pero en realidad la Constitución se viene abajo con el golpe de Estado del 10 de marzo. Pero bueno, hablemos de... va a estar plagada de muchísimos problemas. Va a haber corrupción que es nada comparada con la corrupción de los últimos 50 años en la patria, pero bueno, corrupción nada comparable con lo que yo he visto, por ejemplo, aquí en este país, a quien admiro y quiero tanto, muchísima corrupción, pero vaya, el ser humano es ser humano, pero va a estar plagada, en mi opinión, y esto sí es mi opinión, por un problema que es el caudillismo y su secuela, ¿verdad? La búsqueda de un Mesías. Esto, muchos van a pensar que yo estoy loca, pero yo recuerdo que yo era una niña cuando Grau San Martín fue a visitar a Santiago de Cuba y la gente les daba a los bebés para que él los tocara y los bendijera. O sea que había buscando como un Mesías, sin darnos cuenta que nosotros habíamos tenido un Mesías,
que cumplió como tal, pero que tú no la gente tiene que depender para defender sus derechos de ellos mismos, que un Estado no lo hace un mesías, lo hace ciudadanos responsables, ¿verdad? Con un sentido de, más que nada, de compromiso con la libertad de otros, compromiso con sus derechos y con sus deberes. Pero en Cuba siempre hubo esa vena mesiánica. Yo nací a fines del 33, casi en el 34, y lo vi con la experiencia pública de grado, me acuerdo, y con Chivas, ¿verdad? Y después vino el fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Esperar que alguien lo resuelva todo, que es una forma de descargar responsabilidades. Calculo yo que eso sea la secuela de haber vivido en un sistema paternalista, en el mejor de los casos, que generalmente se convierte en unas dictaduras totalitarias, pero bueno, en un sistema paternalista donde hay muy poca decisión individual y personal. Entonces, eso da por consecuencia que el individuo crea que debe de buscarse a una especie de líder que es como un padre, una cosa así, y al que se le tiene fe. Yo no tengo fe a nadie, señor. Usted tiene confianza en personas que le han demostrado que son dignas de confianza, pero los cubanos somos muy mesiánicos. Le tengo fe. ¿Cómo que le tengo fe a mi médico, le tengo fe a no sé quién, a no sé cuántos? Calculo que la influencia de las creencias católicas también hayan tenido que ver con eso, ¿verdad? Eso de tener fe. Me gusta más la idea de Cristo como mi compañero, como mi amigo, ¿verdad? Donde a mí me da también una mayor responsabilidad. Creo que eso ha sido una de las plagas, lo mesiánico, y eso se da mucho entre el pueblo cubano y sobre todo mucho entre los hombres cubanos, yo lo creo así. De este programa yo no salgo viva, ya yo lo sé, pero no me importa. Estoy bromeando, pero eso trae el halago, el continuo halago. Señores, nos vamos a tropezar con 50 años de república, donde las 3 tragedias más grandes de la república la trae el hecho de que el elegido como presidente no quiere soltar, quiere reelegirse, ¿verdad? Las reelecciones en Cuba han sido fatales, ¿verdad? A pesar, desde el principio, cuando a Washington en los Estados Unidos lo eligieron presidente, quisieron hacerlo hasta rey y dijo que no. Bueno, no pensemos que a un cubano lo hubieran hecho rey, porque creo que dice que sí inmediatamente. Estoy bromeando, pero bueno. Le dijeron ese día que se quería ir a la reelección y dijo que no. Concho, tenemos nuestro primer presidente, don Tomás Estrada Palma, un hombre íntegro, honesto. Iba a sus oficinas presidenciales caminando para no gastar en carruaje. Dejó un superávit en Cuba, o sea, hizo un empréstito y prácticamente lo pudo pagar. Es un hombre honesto, trabajador, muy terco, pero muy susceptible al halago. Cuando vino a ver, se aceptó la reelección y ahí mismo empezaron los problemas. A su haber tenemos que tenían un gran interés en educación. Él era maestro, fue maestro en un colegio de los Estados Unidos, gran amigo de Martí, un civilista, pero como he dicho, muy amigo del halago. El halago es algo que le ha hecho mucho daño al político cubano. Yo siempre, cuando alguien trata de halagarme más de la cuenta, yo me pongo de lo más, ¿cómo se llama? Nerviosa. Pero bueno, él toma la posesión de su puesto en el 20 de mayo de 1902. Él había aceptó el platismo. En otras palabras, cuando la enmienda Platt se le fuerza a la Constitución de 1901, la mayor parte de los patriotas cubanos se negaron, pero él no, él lo aceptó. El hombre que iba en las elecciones, contrario a él, era Bartolomé Mazó, que era antiplatista.
Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy ofreciendo este pequeño programa, este bosquejo de la historia cultural de Cuba. En la próxima hora, programa, ¿no? Seguiré discutiendo los albores de la República de Cuba. Muchas gracias.